Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ministro, Carlos y el resto nos menciono uno por uno, aunque no somos muchos, porque no vamos a hacer esto nada largo, ¿no? Y efectivamente voy a ser muy corto, y esto no es una amenaza de que me voy a enrollar, sino todo lo contrario, porque hoy es 15 de julio, creo. Ayer en Francia se celebra, como sabéis, la toma de la Bastilla, y a partir de ese día Francia se para. O sea, ya hoy, salvo lo que quede de Tour, pues hasta el 15 de agosto casi no hay nada, ¿no? Entonces, nosotros aquí en España, aunque dicen que trabajamos menos, estamos aquí en Telefónica hoy para hablar de seguridad. Es un honor para Telefónica. Ya sabéis que para nosotros la conectividad de nuestros clientes es la razón de ser, la conectividad de calidad y permanente de nuestros clientes es la razón de ser de nuestro negocio, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera. En el centro de esa conectividad que están las personas, pues en el centro todavía más de esas personas están su información y sus datos, que es algo muy preciado. Pues para Telefónica la integridad de esas comunicaciones, la seguridad de sus datos es una prioridad absoluta. Es decir, en esta casa, que es la vuestra, la seguridad es un aspecto importante, ¿no? Entonces, simplemente deciros que en nombre de nuestro presidente José María Álvarez Pallete, pues os doy la bienvenida y os digo que esta es vuestra casa. Y ministro, querido Carlos, pues más que nadie, tuya en particular. Buenas tardes a todos, a los que habéis tenido la deferencia de acompañarnos físicamente, aun con las limitaciones de la pandemia, y también a todas las personas que están asistiendo a este evento por streaming. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a Telefónica por esta maravillosa sala, que aunque los que estamos acostumbrados a verla llena en todos sus asientos, pues nos impresiona verla con las limitaciones de la pandemia. Ya la veremos llena alguna vez muy pronto, y sobre todo por el compromiso de Telefónica con nuestra fundación. Hoy es un día importante para la Fundación ESIS porque presentamos nuestro informe bienal que presentamos cada 2 años. Este es el 6º informe, quiere decir que es el 6º informe en los de más de 10 años de vida de la Fundación. Y eso lo ha convertido, por un lado, en un informe único. Probablemente es el único informe, probablemente no, seguro que es el único informe en España que tiene estas características, y lo ha convertido en un informe de referencia. A mí me gustaría enmarcar este informe en lo que han sido las actividades de la Fundación en el último año, que ha sido un año para todos difícil, y también para la Fundación ESIS, en unas circunstancias complicadas, pero sin embargo creo, y quería contarlo hoy, que la Fundación, durante este año y medio en que hemos vivido todos en circunstancias difíciles, pues ha tenido una actividad intensa. Hemos hecho varios informes y varios seminarios online sobre temas tan importantes como la continuidad de la función de gobierno, sobre la gobernanza de la ciberseguridad, sobre la seguridad en la cadena de suministro, sobre un tema al que la Fundación le va a dedicar mucha intensidad en los próximos meses y años, que es la responsabilidad de los consejos de administración en materia de ciberseguridad, o la seguridad de las redes 5G, que también ha sido un elemento importante. Hemos ampliado también el número de empresas que están en el patronato de la Fundación, incorporando algunas tan relevantes como Iberdrola, y también hemos ampliado el número de colaboradores y de convenios de colaboración de la Fundación con empresas también relevantes como Google. Este acto para nosotros, además, es nuestro primer acto presencial, y para mí el primer acto presencial como presidente de la Fundación. Y por eso quería empezar
dándole las gracias y reconocimiento al anterior director general de la Fundación, a Pedro García, por su labor, y al anterior presidente, a Javier Gómez Navarro, a quien afortunadamente tenemos la fortuna de poder seguir contando con su colaboración como presidente del Consejo Asesor de la Fundación. Y, por supuesto, a nuestros patronos, a las empresas que forman parte del patronato y que son nuestro principal apoyo y a las que estamos extraordinariamente agradecidas, a todas las empresas que colaboran con nosotros y también a las personas que contribuyen con su actividad a la actividad de la Fundación. Y por último, y como no puede ser de otra manera, también a todas las personas que han colaborado en la elaboración de este informe y muy especialmente a Carlos Martínez. Y por último, quiero dar también especiales agradecimiento a Endesa, porque, como habréis podido comprobar, el prólogo de este informe lo ha hecho José Boga, su consejero delegado, y nuestra gratitud especial por ello. El informe lo va a explicar en detalle Alfonso Bilbao, pero yo quería destacar, antes de entrar en la parte, yo creo, más interesante de esta tarde, que es hablar con Josep Piqué, algunos elementos importantes del informe que creo que merece la pena ser destacados. En primer lugar, por su propia naturaleza, no es un informe pospandemia, no es un informe donde por la propia metodología del informe hayamos podido reflejar lo que ha pasado en la pandemia o las consecuencias de la pandemia en el mundo de la seguridad, tema al que en todo caso dedicamos un seminario. El informe cubre 3 ámbitos, como es tradicional en la ciberseguridad, la seguridad industrial sectorial, con especial hincapié en 2 sectores, el del transporte y el de la energía, y algunos aspectos que tienen que ver con la seguridad física. Alfonso Bilbao lo explicará después con más detalle. Pero yo sí quería destacar lo que, desde mi punto de vista, es más importante en lo que refleja este informe, y es que este informe, por primera vez, podemos decir que la transición a la nueva seguridad se ha consumado. Esta idea de que la nueva seguridad o la seguridad hoy es la ciberseguridad, creo que por primera vez se refleja con nitidez en uno de nuestros informes. Y eso, en los datos cuantitativos del informe, el papel que tiene hoy la ciberseguridad, el incremento de las amenazas relativas que tienen que ver con la ciberseguridad, el aumento del 30% en la actividad de las empresas que se dedican a tratar de contrarrestar las amenazas de seguridad, o algo muy importante, el surgimiento de una vigorosa colaboración público-privada en este ámbito, son aspectos que por primera vez ya toman el protagonismo en nuestro informe. Algunos aspectos de otro tipo que sí quiero destacar: el terrorismo, que ha sido una parte de este informe importante, afortunadamente en este informe ha perdido la relevancia que tuvo en otros sectores y en otros informes, y en los sectores industriales, energía, transportes o la seguridad física, como veremos después, pues los datos muestran una continuidad importante. Acabo ya. Esperamos que en el próximo informe que publicaremos, que se referirá al año 21 y al año 22, estamos seguros que estas tendencias se van a consolidar, esta centralidad de lo digital se va a acelerar, se va a consolidar, y estamos seguros de que lo veremos cada vez más. Y también en el próximo informe esperamos ver cuáles han sido las consecuencias de la pandemia y todo lo que ha afectado a la seguridad en las empresas. Hace unos años empezamos a prever que las fronteras entre la seguridad y la ciberseguridad se estaban desdibujando. Este informe, como decía, muestra ya por primera vez que ciberseguridad y seguridad son términos sinónimos, y que, al igual que el resto de la actividad de las empresas se está digitalizando, también la seguridad se está digitalizando, y hoy hablar de ciberseguridad y hablar de seguridad es hablar de lo mismo. Por tanto, acostumbrémonos
a dejar de utilizar términos distintos y a separar la seguridad y la ciberseguridad como dos realidades distintas, porque ya desde hoy y sobre todo en el futuro van a tener una imbricación tan total y tan directa que será imposible de distinguir. Y estamos seguros de que en el próximo informe esta realidad que hoy ya vemos claramente pues se va a consolidar de manera definitiva. Muchas gracias por su atención y si les parece y el ministro Piqué pues nos quiere acompañar, pues empezamos un pequeño diálogo con él. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que sí, yo creo que tenemos una distancia suficiente para poder desembarazarnos de la mascarilla que nos ha acompañado durante tanto tiempo y que parece que va a acompañarnos todavía una temporada más. Yo con Josep Piqué me voy a resistir a ese chiste tan obvio y tan malo y de tan doble sentido de que no necesita presentación, porque ciertamente no la necesita, pero no voy a hacer ese chiste. Lo que yo sí querría destacar de Josep Piqué es que Josep Piqué tiene un perfil único. Yo creo que Josep ha sido primero cocinero, luego fraile y luego ha vuelto a ser cocinero. Y por tanto es una de las personas que tiene una experiencia y una perspectiva privilegiada para hablar de todo lo que tiene que ver con lo público y con lo privado. Josep Piqué llegó al gobierno, llegó a la política después de haber tenido una exitosa trayectoria empresarial, lo cual no es normal. Fue ministro y durante una época se dedicó a la política en estado puro y luego volvió a la actividad empresarial con el mismo éxito que había tenido antes. Y esto le da una perspectiva única, que es lo que nosotros hoy queríamos aprovechar, y por ello le tengo que dar en nombre de la Fundación las gracias por su tiempo y por el privilegio que supone para nosotros contar con él. Hoy él es presidente, y hablaremos luego de esto, de una empresa que tiene también que ver con el mundo de la seguridad y de la defensa, que es ITP, es consultor, es consejero de muchas empresas que no voy a citar aquí, pero me permito destacar dos de sus actividades. Por un lado, una, barriendo para casa, es el presidente del Foro de la Toja, que es uno de los eventos más importantes que se celebran en España y que se está convirtiendo en un evento de referencia desde el punto de vista de la reflexión y la discusión de el mundo transatlántico, y algo que tiene mucho que ver y que le describe muy bien en su carácter multifacético, y es que es editor de política exterior, que es también la revista de referencia en nuestro país en materia de relaciones internacionales y de reflexión sobre política exterior. Por tanto, pues difícilmente podríamos encontrar a alguien más adecuado para compartir un rato de reflexiones sobre el mundo de la seguridad hoy y cuál es el papel que juega hoy la ciberseguridad. Josep, muchas gracias de nuevo en nombre de la Fundación. Y el primer tema que a mí me gustaría tener ocasión de que nos hablaras, en el mundo geopolítico del siglo XXI, que está dominado por esa nueva rivalidad entre la potencia incumbente de los Estados Unidos y la nueva potencia rampante que es China, ¿cuál es el papel de la ciberseguridad y de la seguridad en este panorama? Pues, bueno, en primer lugar voy enseguida a la pregunta, pero en primer lugar muchísimas gracias a la Fundación, a su presidente, a Carlos. Somos amigos desde hace muchísimos años, hemos estado en muchas batallas conjuntas y, bueno, yo le tengo
pues además de un gran afecto, una gran admiración, ¿no? Y estoy seguro que en la Fundación va a seguir haciendo lo que ha hecho siempre, que se le ha encargado algo, ¿no? Que es hacerlo muy bien. Y por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Fundación por su trabajo y gracias desde luego a Telefónica por su hospitalidad y a todas las empresas que cooperan en ese empeño de hacer de la seguridad, entendida en sentido amplio, pues algo que nos preocupe y nos ocupe a todos. Yo les tengo que pedir una cierta disculpa previa, y es que estoy saliendo de un proceso de convalecencia y ya en clara recuperación, pero de vez en cuando me da algo de tos. Yo sé que eso es muy molesto, especialmente cuando tiene alguien el micrófono, pero intentaré contenerme en todo lo que pueda y no resultarles especialmente, pues eso, especialmente molesto. Vamos a ver, yo creo que en el nuevo escenario geopolítico, y se ha dicho algo aquí, lo ha dicho Carlos con toda claridad, ciberseguridad y seguridad es lo mismo. Yo me permitiría añadir que el concepto de ciberseguridad está cada vez, siempre lo estuvo, ¿no? Pero cada vez más asociado al concepto de defensa. Y eso tiene mucho que ver con ese nuevo escenario que ha dibujado Carlos. Todos conocimos, todos, por lo menos la gente de mi edad y de mi generación, pues el escenario geopolítico de la segunda mitad del siglo XX, lo que llamábamos la Guerra Fría y la división del mundo en bloques. No se llegó a las últimas consecuencias que ya explicaba Tucídides cuando escribía sobre las guerras del Peloponeso, ¿no? Y es que cuando hay dos potencias establecidas, una incumbente y otra emergente, al final el enfrentamiento es inevitable, ¿no? Y eso se ha comprobado históricamente y casi siempre ha sido verdad. No lo fue en la Guerra Fría porque las consecuencias para el eventual ganador de esa confrontación hubieran sido absolutamente inasumibles y el coste absolutamente inaceptable. Pero el enfrentamiento era en todos los niveles, era holístico y era un enfrentamiento sistémico de debate sobre el sistema político, sobre el sistema económico, sobre cómo organizar la sociedad y sobre el orden internacional y cómo garantizar su seguridad colectiva. Y ahí pasamos por diferentes fases. La fase final de la Guerra Fría se caracterizó por algo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Que llamamos coexistencia pacífica. Al principio el enfrentamiento pues era mucho más, para entendernos, a cara de perro, era mucho más de confrontación directa, de intentar exportar el modelo de un bloque hacia el otro bloque, de derrotarlo, hasta que se llegó a la conclusión de que no había más remedio que convivir con esa realidad, que intentar derrotar al adversario a través de métodos, digamos, no convencionales. Estoy hablando de una guerra nuclear, pues era absolutamente absurdo, y que lo que había era que establecer una especie de status quo en el que pues, se coexistiera pacíficamente y cada uno por separado. Era un mundo completamente desacoplado, en el que la relación entre ambos bloques era mínima y la ósmosis entre ambos bloques pues, muy reducida, ¿no? Es verdad que hubo conflictos, y los hubo en el sudeste asiático, los hubo en África, en América Central, en América del Sur, pero eran conflictos proxy, eran conflictos de aproximación a lo que no podía ser el gran conflicto global. Y ahí, pues, evidentemente, había una reflexión estratégica sobre el concepto de seguridad que se fundamentó en alianzas. El bloque occidental a través de la Alianza Atlántica, pero no solo. Lo que pasa es que el escenario atlántico y el teatro europeo era el eje central del enfrentamiento, por eso Europa estaba dividida y el muro de Berlín pues era su expresión más gráfica, ¿no? Pero evidentemente tuvimos la guerra de Corea, tuvimos la guerra de Vietnam, otros escenarios también eran enormemente relevantes, pero la Alianza Atlántica fue probablemente el mayor ejemplo de esa preocupación colectiva encabezada por Estados Unidos sobre la seguridad colectiva y sobre la defensa colectiva. Tuvo su contrapartida en la otra parte con el Pacto de Varsovia y así convivimos, coexistimos pacíficamente
pensando que ese escenario iba a ser, no diré eterno, pero por lo menos perenne en el tiempo, ¿no? Que iba a ser, desde luego, el escenario en nuestro horizonte vital, pero muy probablemente también en nuestros hijos y en nuestros nietos. Bueno, descubrimos que, como en tantas otras ocasiones en la historia, descubrimos que eso no era verdad. Lo vimos con toda claridad un día de frío de noviembre del año 1989, cuando cae el muro de Berlín y al cabo de poco, en las Navidades del 91, colapsa la Unión Soviética, ¿no? Y el triunfo de Occidente fue de tal magnitud que muchos pensaron que estábamos ante el fin de la historia y que se iba a producir una generalización de los valores occidentales, que el mundo se iba a democratizar tal y como entendemos la democracia nosotros, que íbamos a organizar la economía a través del libre mercado y del papel de la iniciativa privada, que íbamos a vivir en sociedades abiertas basadas en la libertad individual y en la igualdad de oportunidades, y con un orden internacional que llamábamos orden liberal, basado en instituciones y en normas comunes, muchas de ellas creadas ya al final de la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto el concepto de seguridad evolucionó. ¿No? Tiene que ser una seguridad compartida, en el que incorporemos a los antiguos enemigos a esos nuevos valores, de tal manera que los eventuales conflictos los podamos resolver sin ninguna duda de forma pacífica. Esa especie de Arcadia feliz desapareció al poco tiempo, ¿no? Porque un 11 de septiembre, de nuevo de manera muy gráfica, vimos caer las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001 y descubrimos que ese orden internacional y sus principios y valores pues tenía enemigos frontales, ¿no? Y se modificó el concepto de seguridad, porque ya no era tanto una confrontación, un concepto asociado a una confrontación entre bloques, sino a una confrontación entre, digamos, la sociedad y la civilización y el terrorismo internacional, ¿no? Bueno, después eso también ha ido evolucionando, como antes decía Carlos y lo dice el informe, ¿no? La preocupación por el terrorismo, que hay que mantener, pues ya no ocupa un lugar central, y en cambio ahora pues todos observamos la confrontación sistémica cada vez más profunda entre la potencia incumbente Estados Unidos y la emergente China. Un breve comentario sobre eso, ¿no? China hace 20 años, no hace tanto, hace 20 años no era vista con preocupación, al contrario, era un país que veíamos con esperanza, porque pensábamos que si ayudábamos a su crecimiento económico y a su integración en el orden internacional, íbamos a garantizar mejor la seguridad colectiva e íbamos a contribuir a la occidentalización de China, tanto en términos de libertad política como en términos de organización económica a través de una economía de libre mercado. Bueno, 20 años después queda claro que China no ha evolucionado en esa dirección. China es un país autoritario que está más lejos de la democracia probablemente que nunca, que ha recuperado la tradición milenaria y secular de las dinastías chinas, centralizando todo el poder político y controlando totalitariamente cada vez más la sociedad, y por lo tanto estamos de nuevo ante una gran confrontación sistémica que también fue percibida por Estados Unidos antes que en Europa, pero con cierta tardanza. Hasta prácticamente mediados de la presidencia de Obama, pues a China se le veía más como un socio con el que colaborar que como un adversario. Bueno, todo esto va cambiando, desde luego con la presidencia de Trump el cambio es adusto y abrupto y poco sofisticado, como era el personaje, pero con Biden el objetivo sigue siendo el mismo: cómo combatir el expansionismo creciente y cada vez más agresivo de China, que puede poner en riesgo nuestra seguridad y que requiere de una estrategia sofisticada de respuesta. Estrategia sofisticada de respuesta que incluye un refortalecimiento de las relaciones de Estados Unidos con sus aliados,
cosa que Trump no contemplaba, ¿no? Y sabiendo que la gran confrontación, que tampoco puede llegar a sus últimas consecuencias, o sea, no podemos caer en la trampa de Tucídides, porque el coste para el ganador, el eventual ganador, sería inasumible, bueno, pues es una confrontación de nuevo holística, sistémica, de lucha por la hegemonía a nivel global. Bueno, y ahora todos ustedes se preguntarán a qué viene este discurso cuando la pregunta iba dirigida al concepto de seguridad colectiva y al concepto de ciberseguridad. Pues se lo voy a exponer con un ejemplo que tenemos muy a mano, que es la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica se crea en su momento para combatir a la Unión Soviética e incorporar a los aliados en ese esfuerzo norteamericano en términos de defensa y de seguridad. Y bueno, pues los mecanismos eran los normales, era cómo fortalecernos militarmente para hacer frente a una amenaza que sustancialmente sería de naturaleza militar. Bueno, cuando cae el muro de Berlín y colapsa la Unión Soviética, la Alianza Atlántica pierde su sentido inicial. En términos mercantiles diríamos que era una empresa que había perdido su objeto social. Y si no tiene usted enemigos, ¿para qué va a mantener una alianza militar? Y eso bueno, pues se fue adaptando a la nueva realidad sobre la base de pensar en la Alianza Atlántica como un instrumento para combatir el terrorismo internacional y, por lo tanto, yendo más allá de las fronteras estrictamente europeas, hasta el punto de que ahora nos estamos yendo todos, y el resultado va a ser catastrófico, por cierto, nos estamos yendo todos 20 años después de Afganistán, ¿no? Porque formaba parte de esa lucha global contra el terrorismo en el que la intervención inicial es de Estados Unidos, siempre con el apoyo británico, como en el caso de Irak, pero con una institucionalización creciente de la presencia de la Alianza Atlántica. Bueno, ahora, frente al nuevo desafío, que es el terrorismo sigue existiendo, pero que es el desafío de China, el debate es distinto. El debate es cómo garantizamos nuestra seguridad colectiva en un escenario de nueva confrontación y de pugna por la hegemonía que va a pasar inevitablemente por la obtención de la superioridad tecnológica en el terreno digital. Y para eso la historia es muy clara, ¿no? Los chinos, que han sido el país más importante del mundo durante siglos y tecnológicamente el más avanzado, no en vano inventaron la pólvora, la brújula o los espaguetis, que no es poca cosa, pues entraron en lo que ellos llaman su siglo de la humillación, desde mediados del 19 a mediados del 20, por haber perdido esa superioridad tecnológica, porque Occidente hizo su revolución industrial y tuvo su ilustración, y China no. Y ahora la gran obsesión de China es: podemos volver a ser el país más importante del mundo y tenemos la ambición de serla, y ahí ha habido también un salto cualitativo desde los presidentes anteriores y la llegada de Xi Jinping. Podemos volver a ser eso siempre que recuperemos la superioridad tecnológica. Y de ahí el esfuerzo en todo lo relacionado pues, con la inteligencia artificial y bueno, con todas esas cosas que ustedes conocen mucho mejor que yo. Y ¿cuál ha sido o está siendo la respuesta de la OTAN al respecto? La respuesta de la OTAN es: seguimos necesitando capacidad convencional de defensa, seguimos necesitando las Fuerzas Armadas, tenemos además a un enemigo que utiliza la fuerza militar para sus objetivos, que es Rusia, y por lo tanto tenemos que tener capacidad disuasoria desde el punto de vista estrictamente militar, pero tanto Rusia como China cada vez más se centran no solo en seguir reforzando su capacidad convencional de defensa, sino cada vez más reforzando su capacidad de alterar y de mover el péndulo hacia su lado de la seguridad, que es absolutamente sinónima de la ciberseguridad. Y por lo tanto no estamos hablando solo de tierra, mar y aire en el sentido convencional de los ejércitos, sino que hablamos del espacio y hablamos del ciberespacio. Y la OTAN, en la última cumbre, lo que viene a decir es: estamos ante una confrontación sistémica
en la que lo que está en juego es nuestro sistema político, nuestra manera de organizar la economía, nuestra manera de vivir en sociedad y el orden internacional, y por lo tanto la respuesta tiene que ser de nuevo colectiva y juntando el esfuerzo de los aliados, pero además de actuar en el campo convencional, el campo fundamental es la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque incluso con una gran superioridad nuclear, voy a poner un ejemplo muy burdo y ustedes me perdonarán porque es muy simplista, pero aunque tú tengas una gran superioridad nuclear, como es el caso de Estados Unidos, si a la hora de apretar el famoso botón rojo alguien te ha hackeado el sistema o te lo neutraliza, esa superioridad desaparece. Hablamos de otra cosa. Y a partir de ahí, todas las estrategias de guerra híbrida. Cada vez más la confrontación no es estrictamente ni solo ni principalmente militar, sino que utiliza todos esos instrumentos de guerra híbrida a través del ciberespacio para incluso llegar a alterar procesos electorales o llegar a alterar estados de la opinión pública o llegar a alterar estados de ánimo de determinados países frente a cosas que no acaban de interpretar correctamente. Por eso la respuesta está cada vez siendo más una respuesta de intentar atajar o por lo menos reducir el impacto de ese avance tecnológico para que nuestra seguridad y por lo tanto la ciberseguridad sea capaz de ser mantenida. Y en el objeto social de la OTAN ya no solo está seguir siendo una alianza militar convencional, sino ir más allá del escenario europeo y atlántico y, desde luego, ir mucho más allá en todos los terrenos ligados a la guerra híbrida y, por lo tanto, a la ciberseguridad. Y, al final, son conceptos que están inextricablemente ligados y que, en el caso de la OTAN, nos obligan, y termino aquí, a otra consideración. Aunque Estados Unidos, con Biden, está reforzando el vínculo atlántico de nuevo, se ha reconciliado con la Unión Europea y ha mostrado su compromiso con el fortalecimiento de la OTAN, la preocupación de Estados Unidos no está aquí, no está en el Atlántico. La preocupación de Estados Unidos está en el Indo-Pacífico. Y por eso está conformando alianzas con países como Japón, Australia o India, que puede llegar a ser una alianza militar y que obligan también a la Alianza Atlántica a pensar en un escenario geográfico alternativo al Atlántico, pero en el que nos jugamos nuestros valores y nuestros principios. Y por tanto, ya queda absolutamente obsoleto y no sirve como instrumento analítico pensar en la defensa como algo ligado a las Fuerzas Armadas, pensar en la seguridad en términos convencionales de seguridad física y de protección de infraestructuras y de protección de personas y de protección de comunidades, sino sobre todo de protección del ciberespacio y de tener una capacidad de respuesta ante los ataques que se producen constantemente y que tienes que neutralizar si no quieres poner en juego tu propia capacidad de seguir sobreviviendo como sociedades libres. Bueno, yo creo que le has pegado un repaso extraordinario. No, todo lo contrario, extraordinario a la situación macro y geopolítica desde el punto de vista de la seguridad. Y me gustaría, una segunda pregunta, pasar de lo macro a lo micro y de la geopolítica y de la seguridad en ese contexto a la seguridad en el contexto empresarial. Tú eres presidente de ITP, que es una empresa que tiene mucho que ver con la industria de defensa y con los temas de seguridad. Acabamos de pasar una pandemia que yo creo que también ha supuesto un cambio en muchas de las cosas y de los retos. Lo hemos visto en la Fundación cuando hemos hecho, justo a la salida del confinamiento, pues hicimos un seminario sobre la situación desde el punto de vista de la seguridad después de la pandemia. En este contexto, Josep, ¿cuáles son los retos de la seguridad y la ciberseguridad para una empresa en España hoy en el siglo XX? Yo creo que, primero, no tenemos que distinguir entre empresas directamente relacionadas con el mundo de la seguridad o el mundo de la defensa y las que no.
todas están afectadas por la necesidad de ser seguros desde el punto de vista cibernético, ¿no? Y de garantizar la ciberseguridad. Todas reciben ataques, todas deben tener capacidad de respuesta, deben desarrollar tecnologías de protección y ser muy conscientes que se puede distorsionar el campo de juego y el terreno de juego y las normas sobre la base de ataques cibernéticos y de fallos en la ciberseguridad, ¿no? Pero es verdad que algunas empresas tienen una especial responsabilidad en este sentido. Es el caso de ITP, que tiene una parte muy importante de su producción que va al sector de defensa y que tiene también una parte de su actividad, por ejemplo, en el mantenimiento de la Fuerza Aérea Española, ¿no? Por tanto, una vinculación directa con nuestra seguridad colectiva y con nuestra defensa nacional. Pero me vale el ejemplo para conectarlo con lo anterior. Evidentemente, para una empresa de estas características, estar protegido es fundamental. Y es fundamental no solo porque nuestros clientes son pocos y compiten brutalmente en el mercado, ¿no? Y por lo tanto están muy interesados en saber por dónde va el uno y el otro para actuar en consecuencia, sino porque evidentemente si tú desarrollas sistemas para la defensa, esa información en manos de cualquier eventual adversario o enemigo, pues puede acabar siendo letal. Por lo tanto, tenemos que ser enormemente cuidadosos y trabajar todos los días, porque ese es un trabajo que no es, bueno, vamos a hacer un plan y lo vamos a aplicar, ¿no? La adaptación tiene que ser permanente y constante, porque el que tienes delante se está adaptando constantemente. Y como se suele decir, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. O sea, tú me estableces aquí unos mecanismos de protección, yo me voy a poner a trabajar para ver cómo me lo salto, tú descubres cómo se lo salta, reaccionas, pero estamos en un campo siempre de acción-reacción imparable, ¿no? Y de nuevo, en el caso de ITP me vale como ejemplo por lo siguiente, para ligarlo con lo anterior. ITP nació en su momento, en los años 80, para desarrollar una parte importante del Eurofighter, ¿no? Del avión de caza europeo, que agrupaba las industrias aeronáuticas de diversos países, en este caso pues básicamente Alemania, España, Italia y también el Reino Unido. No estaba Francia, que desarrolló su propio avión de caza, el Rafale, y que ha competido en el mercado hasta ahora con el Eurofighter y sigue compitiendo, pero estamos hablando de un avión de caza muy sofisticado, muy letal, depende de los sistemas que tú apliques a ese avión, ¿no? De los sistemas de defensa y de ataque, pero ahora el concepto, de nuevo, es novedoso, en el sentido de que, por ejemplo, hay dos proyectos ahora en Europa de desarrollo de un nuevo avión de caza, uno encabezado por el Reino Unido, que es el proyecto Tempest, y otro encabezado por un consorcio inicialmente de Francia y Alemania, al que se ha incorporado España. Y eso es lo que le permite a ITP tener una participación muy activa en lo que llamamos el pilar del motor del avión. Porque ahí, bueno, pues la especialización son las turbinas, las toberas, todo lo que llamamos los externals de los motores, todo el sistema sofisticado de cables y de todo tipo de sensores que tiene que tener. Pero, ¿qué quiere decir FCAS? Quiere decir quiere decir Sistema del Futuro Avión de Combate Europeo. Y hemos añadido la palabra sistema, porque ya no es solo el avión de caza, sino que el avión de caza solo tiene su sentido si está integrado en un sistema de defensa y de seguridad muchísimo más sofisticado, muchísimo más complejo y que va mucho más allá que el disponer de un buen avión de caza que actúe rápidamente y que tenga capacidad de ataque que sea más o menos letal, ¿no? Y claro, eso significa pues, que eso va acompañado pues, de drones, que es un tema clave en todo lo que estamos hablando, que va acompañado de unos sistemas informáticos enormemente sofisticados, que va acompañado, por lo tanto, de un aparato de ciberseguridad
que tiene que estar absolutamente blindado, porque por muy bueno que tú hagas el avión, si no lo tienes blindado desde el punto de vista cibernético, pues el avión es absolutamente vulnerable, ¿no? Por lo tanto, hablamos de un sistema mucho más sofisticado, que lo que te viene a decir es que ya no puedes separar el concepto de seguridad de ciberseguridad, ni puedes separar el concepto de ciberseguridad del concepto de defensa. Todo tiene que tener una aproximación muchísimo más compleja y sofisticada que antes. Y por lo tanto, la preocupación para la empresa sobre estos temas es clave, es estratégica. No es un apartado, no es un departamento de la empresa que se dedica a eso. No. Tiene que ser una cosa transversal y que sea asumida por el conjunto de la organización, porque la seguridad no solo está en un departamento, sino que tiene que estar la mentalidad en todos los departamentos de la compañía. Pues yo creo que, muchas gracias, yo creo que todos nos quedaríamos toda la tarde oyéndote hablar, los que estamos aquí, los que estamos en streaming, pero como diría mi paisano Francisco Umbral, también hemos venido a hablar de mi libro. Y tenemos 10 minutos, 15 según el horario previsto para hablar del informe, y yo creo que ha sido súper interesante. Quería darte nuevamente las gracias y pedir a nuestros asistentes aquí y los que estén en streaming, pues un aplauso, porque yo creo que ha sido una gran exposición. Muchísimas gracias de nuevo, especialmente estando como estás en recuperación de tu salud. Y ahora, pues si os parece bien, Josep y yo, pues nos volvemos a nuestro sitio y le dejamos al presidente de la Comisión Técnica de la Fundación, Alfonso Bilbao, que nos cuente un poco cuáles son los elementos fundamentales del informe. ¿Te ha gustado traerte? Bueno, buenas tardes. Voy a contar algunas cosas del libro que no ha contado mi presidente, que ha contado bastantes, pero sobre todo contaros un poco cómo ha sido la gestión de esto. Bueno, ¿qué es este informe? Muchos de vosotros conocéis los informes anteriores, este es el 7º informe ya que hacemos, quiero recordar, y es un informe bienal, pues porque nos estábamos dando cuenta que ya no había tantas novedades de uno al otro, no era tan fácil sacar conclusiones. Es un empeño de la Fundación que ya viene desde hace mucho tiempo, que he tenido la suerte de estar desde el principio coordinando y que en este caso ha sido especialmente grato. He coordinado un equipo de trabajo fundamentalmente, como ha recordado Carlos, por Carlos Martínez, que ha estado ayudándonos, y por Jennifer Trabadela, que ha estado recogiendo datos. Se ha hecho un esfuerzo de racionalización. Los informes anteriores eran más desiguales en cuanto a que utilizábamos los datos que encontrábamos. Ahora mismo hemos sido bastante estrictos, hemos hecho una estructura de datos que ahora comentaremos, y los datos que han faltado pues simplemente han faltado, pero no nos hemos excedido tampoco en datos que no aportaban más, con lo cual hay una uniformidad mayor en la documentación. Como ha resaltado también el presidente, el carácter periódico pues nos ayuda a tener una cierta perspectiva. Hay aspectos de la sociedad en España que no cambian mucho, que son bastante uniformes, hay tendencias lentas, como veremos, pero la perspectiva es fundamental, el carácter periódico. Hay una parte muy importante, que es que el informe hemos sido especialmente cuidadosos en lo que dicen los periodistas que hacen y que luego no es tan verdad a veces, y es en dar simplemente datos. Cuando hemos tenido algún juicio de valor, ha sido un juicio sobre los datos. Explicar por qué ese dato se ha interrumpido, o por qué ese dato falta, o por qué los criterios de los datos han cambiado este año y por eso hay un salto en la información. Pero no hay ninguna opinión. La opinión queda para quien quiera utilizar el informe y sobre él opinar o sobre parcialmente lo que en él se refleja. Y como ha comentado Carlos, pues estos informes siempre tienen un poco de sabor añejo, porque los datos tardan en llegar. Nosotros ahora mismo todavía, el próximo informe, que es el informe que saldrá en 2023 y que se llamará informe 2020,
se llamará informe de 2022 y saldrá en 2023, tendrá los datos de 2020 y 2021, pero es que ahora mismo los de 2020 todavía están llegando y de 2021 evidentemente no están. Esto nos ha limitado siempre. Bueno, como también ha contado Carlos, nosotros hacemos una distinción tradicional en estos informes, que es 3 grandes bloques de riesgos, aunque algunos están mezclados. Uno, los riesgos de origen deliberado, lo que en inglés se llama security, que normalmente para nosotros son 3 apartados. El apartado más tradicional de la seguridad física, de la seguridad, lo que se llama seguridad privada en la legislación española. El apartado de la ciberseguridad, que como muy bien han dicho todos los que han estado por aquí, es ya una mezcla absoluta. Y el terrorismo como una parte lamentablemente epígona de estas 2 seguridades, ¿no? Y lo llevamos tratando varios años y también, como se ha adelantado este año, pues tiene un tratamiento también en el que hay cifras pues muy curiosas de los años 19 y 20, 18 y 19. Frente a los riesgos de origen técnico, es un mundo enorme. Los riesgos de origen técnico vienen de los últimos 2 siglos. Antes nadie chocaba en coches, ni se caía en ascensores, ni se electrocutaba. Y ahí hay una mezcla bastante importante con lo que es la seguridad laboral. En ellos nos fijamos en 2 áreas interesantes, que son la de la industria energética fundamentalmente y del transporte. Y hay hay datos que se mezclan con los de la seguridad laboral. Ahora veremos este desglose durante el informe. Y luego la protección de incendios, que es un tema transversal, a veces podría ser un riesgo de origen natural, pero bueno, que es una protección interesante en España y que tiene legislaciones nuevas y que hay datos bastante interesantes, como veremos. Y finalmente el tercer bloque es los riesgos de origen natural. España es un país en el que no tenemos grandes terremotos, gracias a Dios, ni volcanes, ni tsunamis. Tenemos rayos, tenemos inundaciones, tenemos grandes nevadas, pero no obstante los riesgos de origen natural tenemos que contar con ellos. Hemos optimizado el contenido, hemos intentado que fuera más fácil utilizarlo. Para eso hemos hecho 3 capítulos fundamentalmente. El primer capítulo es un capítulo de introducción que nos ayuda a entender cómo está organizado el informe. Y el segundo capítulo yo me atrevería a decir que es el capítulo fundamental. Es el capítulo en el que están las conclusiones y el resumen de lo que realmente es importante. El capítulo 3 están los datos que permiten haber obtenido el capítulo 2, con lo cual yo me aconsejaría que se leyeran el capítulo 1 y el 2 fundamentalmente, que no son tantísimas páginas, y el capítulo 3 cuando haya dudas o de dónde han salido la información o ampliaciones de las conclusiones se pueden encontrar en él. Esto ha sido uno de los cambios importantes que hemos hecho este año y que pretendemos mantener. Bueno, las fuentes, pues están basados en fuentes que nos han parecido siempre las más solventes. Hay que decir que, con envidia de otros informes que hemos visto en otros países, España es un país, como gran resumen yo me debería decir, España es un país muy seguro y muy poquito informado. La información que disponemos es muy pobre en general. Yo, por ejemplo, podría decir, ¿cuántas cámaras de televisión hay en las calles en España? Es imposible saberlo. Las delegaciones del Gobierno reportan al Ministerio de Hacienda, creo recordar, y nunca hemos logrado saber cuántas cámaras de televisión hay. Hicimos intentos en años anteriores extrapolándolo de las ventas de las empresas de televisión. Pero, por ejemplo, un dato como ese, que alimenta en la parte de opinión quien piensa que estamos muy vigilados o poco vigilados, pues no lo sabemos, realmente. Por decir un ejemplo, hay muchísimos ejemplos de este tipo. Nos hemos basado mucho en la administración pública, evidentemente, en asociaciones importantes como la PTV, como Proser, en grandes empresas también, empresas, por ejemplo, como CLH, como Red Eléctrica, que tienen datos que son muy posibles de agrupar, ¿no? Muy agregados, ¿no? Y bueno, aparte del estudio del documento que he contado de los 3 capítulos, es bastante interesante que el documento, dentro del capítulo 3, los datos están organizados sobre las 3 grandes familias. Hay unos datos iniciales de contexto, de entender qué es el mundo del ferrocarril, cuánta gente viaja, si ha evolucionado esto, si cada vez viajamos más, etcétera, por decir algo. Luego hay unos datos relacionados con los recursos que se ha puesto en juego por la Administración,
o pone en juego la administración, los recursos que ponen las empresas o los ciudadanos y finalmente los resultados, los incidentes, ¿no? Esos recursos que se ponen en juego pues no es tan fácil a veces por cuestiones técnicas. Ver qué recursos pone el mundo eléctrico en la protección eléctrica es difícil porque están embebidos en los proyectos y nadie está separando la toma de tierras, por decir algo, los aislamientos del resto del proyecto. En otros casos simplemente pues, no se cuentan suficientemente, ¿no? Tanto Jennifer como Carlos pues, han peleado como jabatos picando piedra a veces para intentar sacar una información que era inescrutable, ¿no? Y bueno, voy a pasar un poquito por encima, para no alargarnos mucho más, sobre un poco las conclusiones. En la ciberseguridad, como se ha contado largamente, pues es un mundo en el que está creciendo a una velocidad tremenda, del orden de un 30% anual en incidentes de todo tipo, empresas, administración pública, ciudadanos, etc. En España, y muy especialmente en lo que no está en el informe. En el año 20 y en el año 21 hemos proliferado en organización de la administración pública, en el foro de ciberseguridad, en reglamentos, en Europa igual. Estamos en plena efervescencia. Es destacable que ese 14% que aparece ahí, que aparece con un dedo hacia arriba, yo no sé si debe ser hacia arriba o hacia abajo, es el tanto por ciento de los datos del Ministerio del Interior de esclarecimiento de las denuncias. Y pensemos que no se denuncia todo lo que ocurre. Es decir, realmente es una amenaza terrible en la que bueno, pues las empresas muchas veces pues, se encuentran con una soledad grande, ¿no? El mundo de la seguridad física, de la seguridad privada, o como lo queramos llamar, es que la palabra seguridad es terrible en español, como todos sabemos. Bueno, pues es un mundo en el que en el plan de los resultados, pues los resultados están siendo uniformes y relativamente buenos. Somos uno de los países, desde luego, uno de los países con menos homicidios por 100.000 habitantes, por decir algo. Sigue siendo tozuda un dato muy importante, y es, pese a algunas opiniones que leemos en sitios, la seguridad privada en España es muy pequeña respecto de la seguridad privada en Europa. El número de vigilantes versus número de policías sigue siendo muy pequeño, pese a que en algunos momentos se ha hablado de que si se está metiendo la seguridad privada en áreas que no le competen. La verdad es que es muy diferente a lo que encontramos en Europa y sigue siendo así. No obstante, pues hay datos importantísimos, hay 2,5 millones de centrales de alarma conectadas, etc. El volumen de inversión público es alto, como vemos ahí, 7.500 millones anuales, más o menos, y el de la seguridad privada pues es 4.855 millones, ¿no? En el año 2019. Esto lo he comentado antes también, estamos hablando, por lo tanto, de un sector que es maduro, que lleva existiendo y que en este momento está sufriendo, como todo el mundo sabe, pues un cierto parón regulatorio. La seguridad frente al terrorismo, bueno, pues llevamos estos 2 últimos años, no hubo ninguna víctima del terrorismo en España. Ha sido un dato importante. Después de nuestra salida de ETA han cambiado mucho las cifras. Hemos tenido el sufrimiento del terrorismo internacional, yihadista sobre todo, y ahora llevamos unos años de relativa tranquilidad. El transporte de carretera es otro tema importante. Es muy importante darse cuenta que hay más de 1.700 muertos, por ejemplo, en 2019. Suponemos que en 2020 y en 2021 creemos que ya hay datos en los que ha descendido, entre otras cosas porque ha descendido mucho el transporte por carretera. Un tema interesante es que van disminuyendo los fallecidos desde el año 2013-14, quiero recordar. Hay un ligero repunte en el 2018-2019, pero sobre todo donde hay un repunte tremendo es en los fallecidos por motocicletas. La moto está siendo uno de los problemas más importantes. Bueno, ya pasando a la seguridad, digamos, de origen técnico, el transporte ferroviario es un transporte enormemente seguro. El número de víctimas es muy pequeño. Pensemos en los volúmenes que está moviendo, de 66 millones de personas en trenes de larga distancia, 550 millones de personas al año en cercanías. Es una herramienta fundamental para el transporte español y realmente con una seguridad alta. El transporte aéreo, pues
prácticamente, claro, cuando hay un accidente de aviación, pues pega un salto enorme las estadísticas. Gracias a Dios llevamos varios años sin estos grandes accidentes. Sí hay accidentes fundamentalmente de aeronaves de menos de 2,5 toneladas de peso, que es donde hay, y luego hay un incremento exponencial con los incidentes, sin víctimas mortales todavía, gracias a Dios, y esperemos que dure así mucho tiempo, con los drones. Los drones son una realidad que se está imponiendo y que está generando pues, incidentes y, como todo el mundo sabe, pues, esfuerzos regulatorios a marchas forzadas. El transporte marítimo pues, es muy difícil de estudiar. Saben que primero es global, es mundial. Hay barcos españoles en el Pacífico, hay armadores, hay puertos, hay barcos de bandera, hay tripulaciones. Es bastante complicado analizarlo. No obstante, quizá llamar la atención de que, aparte del salvamento marítimo, el tremendo esfuerzo que hace, la gran cantidad de víctimas que estamos teniendo están siendo de la inmigración ilegal, ¿no? En la que, bueno, pues también viene por oleadas, y me temo que el año 2021, pues en el informe del 2022 tendremos unos resultados terribles. El mundo del petróleo es un mundo con muy poquita información. Tenemos información fundamentalmente a partir de CLH. No se reportan accidentes importantes en esa industria. El mundo del gas también es curioso porque hay accidentes fundamentalmente entre los usuarios, más que la propia industria. También si vemos las secuencias que veremos en el anuario, pues no hay grandes saltos, no hay influencia de la regulación de forma importante en alteraciones en las series de datos. El mundo eléctrico también es un mundo relativamente seguro, o muy seguro. Tiene una accidentabilidad muy baja. Estamos hablando de una media de un fallecido al año en el personal que trabaja. Y bueno, hay datos que son datos más bien industriales los que hemos estado encontrando. Sí es curioso que gran parte de las incidencias de incendios vienen del mundo eléctrico en las viviendas, sobre todo en los edificios. El mundo de la energía nuclear se parece un poco al aeronáutico, en el sentido de que si hubiera un desastre, es un desastre tremendo, pero realmente no hay actividades. Hay una gradación en el Consejo de Seguridad Nuclear sobre el nivel de los incidentes. El nivel 1 es un nivel muy bajo y nunca hemos pasado del nivel 1. Sí es curioso que hay una regulación europea sobre la protección de seguridad de las fuentes radiactivas de cierto nivel, de las que tenemos miles en España, en hospitales, y tenemos un incumplimiento profundo ahí. No hay incidentes graves. Lógicamente, el objetivo de esa protección y de esa regulación es la generación de bombas sucias, y bueno, pues en España no ha habido incidentes conocidos de esto. Y la seguridad contra incendios pues también está muy afectada, por ejemplo, está muy afectada en la parte de incendios forestales por la climatología. No han sido malos años 2018 y 2019. 2020 me parece recordar que sí es un año importante. Y en la parte de incendios, hay un porcentaje de incendios muy grandes que son en viviendas, y que en el tema de los fallecidos es especialmente importante. Es curioso que la regulación en España no ha acabado de arrancar la obligación de la detección de incendios en viviendas, como en cambio ocurre en otros países muy próximos. Quiero recordar que Francia, por ejemplo, y Alemania, o Gran Bretaña. Y el porcentaje de viviendas con detectores domésticos pues es muy bajo. Y bueno, los riesgos de origen natural, hay un porcentaje muy pequeño de dinero de la Administración Pública de Protección Civil, pero porque está casi todo transferido prácticamente transferido a las comunidades autónomas, y son unos riesgos en España pues también relativamente pequeños. Las compañías de seguros juegan un papel importante ante este tipo de incidentes, como vemos ahí en 2019. Estamos hablando casi de 1.000 millones en gastos, fundamentalmente de inundación, si no me acuerdo mal, Carlos. Y bueno, todavía hay fallecidos por altas temperaturas, pero es un riesgo también bajo. Como corolario, igual que decíamos antes, tanto en lo que depende de nosotros como en la suerte de dónde está nuestro país, pues somos un país francamente seguro comparado con gran parte de los países occidentales, ¿no? Comparamos esto, por ejemplo, con Estados Unidos, pues las diferencias son abismales. La seguridad laboral también muy influida. Hay saltos en las curvas de los últimos 10 años que están muy relacionados con el cambio legal que hace que se considere
un accidente laboral, los accidentes in itinere, ¿no? Y ahí ha habido el gran salto. También se mantiene bastante uniforme. Tenemos bastante curiosidad por ver cómo habrá afectado esto en estos 2 años de pandemia en nuestro siguiente informe, en el que suponemos que, igual que en carretera, habremos tenido un descenso interesante. Y bueno, nada más. Además de los libros, estará en nuestra página web en 2 o 3 días, ¿no, presidente? Yo creo, en nuestra web, que se podrá descargar el documento cómodamente. Y nada más, he tenido la suerte un año más de coordinar este trabajo y más que nunca coordinar, porque he escrito muy poco y Carlos Martínez y Jennifer han hecho un esfuerzo extraordinario, además de las empresas que han colaborado con nosotros. El informe ha sido revisado por la Comisión Técnica, donde están las personas nuestros patronos, además del apoyo económico y del apoyo en el patronato, nos prestan con la Comisión Técnica que nos ayuda en la revisión de los documentos. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocéis, soy Javier Delgado, director general de la Fundación ESIS. Y nada, después de escuchar las interesantes intervenciones de esta sesión, me toca hacer la despedida. Y quería empezar dando las gracias a nuestros patronos, a Telefónica, Endesa, Prosegur e Iberdrola, por su continuo apoyo a todas las iniciativas que ponemos en marcha. Al ministro Piqué, muchas gracias, ministro, por estar hoy aquí y por las interesantes reflexiones que ha tenido la movilidad de compartir. Muy interesante esa reflexión, interrelacionando lo que es todo el mundo geopolítico, estratégico, con el mundo de la seguridad. La verdad que el poder contar con impresiones, reflexiones y vivencias con una persona como usted, pues es de gran valor para todos nosotros y nos ayuda mucho a poner en contexto todo lo que está sucediendo. Un honor contar con su presencia. Quiero agradecer también a Telefónica por todas las facilidades que nos ha dado, a pesar de la situación que estamos viviendo con la pandemia, para poder celebrar esta presentación en un salón de actos de esta categoría. Y cómo no, agradecerles a todos ustedes, a los que están aquí de forma presencial y a todos los que tenemos conectados por streaming, su interés por esta publicación, que, como ya se ha contado, viene siendo un referente y que seguiremos intentando mejorarlo y adaptando a las nuevas circunstancias que vayan surgiendo. Durante la sesión han salido cosas muy interesantes, algunas de ellas quizá menos conocidas, pero yo, si me tuviera que quedar con una idea resumen, sería que, al igual que sucede en el resto de actividades de las empresas, la seguridad también se está digitalizando. Yo creo que ese es un concepto que ayuda a entender muchas de las cosas que están pasando y los derroteros por donde transcurre todo este mundo de la seguridad y especialmente de la ciberseguridad. Y de ahí una de las principales conclusiones que también han salido a lo largo de la tarde, y es que las cifras en general año a año van mejorando en España, excepto en ciberseguridad. Y esto es debido al seguimiento y crecimiento de las nuevas formas de delincuencia, de ciberdelincuencia, cada vez más sofisticadas. Solamente mencionar en este sentido que el 24% de las grandes empresas han sufrido algún ataque en los años 2019 y 2020 y el 31,5% de los ciudadanos, usuarios de Internet, reconoce haber experimentado también algún ataque. El siguiente informe, que recogerá los datos de 2022 y verá la luz un año más tarde, en el año 2023, 2 años después de ahora, porque se trata de un informe bienal, como se ha venido diciendo, promete ser muy interesante, dada la velocidad y la magnitud de los cambios que estamos viviendo. No quiero terminar sin agradecer también al CEO de Endesa, José Bogas, por su contribución como autor del prólogo.
a nuestro presidente, Carlos López Blanco, por su empuje y liderazgo, que sin ese ingrediente esto que estamos viviendo hoy no sería posible, y al equipo liderado por Alfonso Bilbao, con la ayuda de los miembros de la Comisión Técnica, de nuestros patronos, de Jennifer y de Carlos Martínez, que han dedicado un gran esfuerzo y han hecho un trabajo fantástico. En la entrada del auditorio han podido ver que teníamos el ejemplar, sigue disponible ahí por si alguno de ustedes todavía no lo tiene, para que lo pueda recoger a la salida. Y, efectivamente, como ya hemos venido comentando, aparte de las tarjetas que también tienen un código QR en el reverso y donde se puede descargar desde ya, en unos días, a lo largo de la próxima semana, estará también disponible en nuestra página web. Muchas gracias.